He estado mirando todos los vídeos, bueno, la mayoría de los vídeos de Emra. Y me gustaría hacer algunas preguntas. ¿Por qué me cuesta tanto salir del sistema de autoridad? ¿Por qué? ¿Por qué no puede romperlo? ¿Por qué sigo las normas sin cuestionarlas? ¿Algún asistente de Emra me podría explicar por qué? ¿Por qué, aún siguiendo lo establecido, me siento así, insatisfecha y muchas veces desolada? Porque eso sería salir del estado de infancia o vulnerabilidad protegida y aprendida para saltar a la autorresponsabilidad que representa emanciparse del padre. Es la deconstrucción del padre cuando sales del sistema de autoridad. Deconstrucción del padre. ¿Eso qué significa? Yo adoro a mis padres. Me han enseñado tantas y tantas cosas. Los respeto mucho. ¿Qué significa deconstruir al padre? Sí, deconstruir al padre o sistema de autoridad. La fe ciega en todas las figuras de autoridad para salir de la zona de vulnerabilidad aprendida o conciencia de víctima y convertirte en soberana. No puedes hacer eso porque representa quitarte tu coraza afectiva, tu única agarradera emocional, que es la dependencia, la necesidad de tener a algo o a alguien en quien apoyarte y que responda por ti y que se haga responsable de ti. Hay que ir deshaciendo todos los mitos de las creencias populares programadas. Todo lo que nos enseñaron con el ejemplo y lo aprendiste con imitación. La realidad fundamental es al revés o algo muy diferente de eso. Por eso choca tanto la rep que revelamos en Emra. Es muy clara, tan clara como el agua de Castaglia. Todo al revés. Desde las cosas más prácticas. Por ejemplo, nadie te enseñó a cepillarte los dientes. Cómo masticar correctamente. La diferencia entre escupir y secarse los mocos. El orden de los alimentos. Primero, lo de fácil absorción y digestión. Luego, lo más pesado. O sea, al revés. Te dicen de que los postres son al final, de que tienes que comer hasta quedar satisfecho y almorzar muy bien, porque es lo sano y bueno para ti. Y el ayuno ni lo mencionan. Te dirán hasta la saciedad la importancia del desayuno matinal abundoso. Y así, y eso que tienes que estar derechito, con la espalda recta, de que tienes que caminar con tacones, de que tienes que dormir muy calentito. Ni siquiera te enseñaron cómo limpiarte el culo. Los niños usan demasiado papel higiénico. Ni siquiera les enseñaron a limpiarse la cola. Ni siquiera mencionan la manera correcta de sentarse en el retrete, que es una posición en cuclillas y no sentado en ese eje perpendicular de 90 grados, porque no hay estimulación peristáltica con esa posición y se bloquean los intestinos. El organismo y sistema digestivo está diseñado para que cuando te pones en cuclillas se estimulan los movimientos peristálticos y empieza a facilitarse la evacuación de forma rápida y completa. Y lo mismo sucede cuando vas a parir y te pones en cuclillas, la posición natural, que segregas prolactina y todas las hormonas preparto, y esa hormona que le inyectan a las parturientas en las clínicas para provocarles el parto.
La oxitocina es un medicamento que se administra a través de sus venas, IV o intravenoso, para iniciar las contracciones o hacerlas más fuertes. Una pequeña cantidad ingresa al cuerpo a través de la vena a un ritmo constante. La dosis se puede aumentar lentamente en la medida de lo necesario. Esto es lo que dice Google, lo cual se tiene por bueno, lo correcto, sano y normal, y así una infinidad de aberraciones antinaturales que los humanos consienten porque no se atreven a deconstruir al Padre, a desafiar la figura en la cual te apoyas y que es responsable de ti. Me he quedado de piedra con todo lo que me están revelando. Y sobre todo lo del Padre. Jamás se me ocurriría desobedecer a mi padre, o a mi profesor, o a mi jefe. ¡Horror! ¡Horror! ¿Tan programada estoy? Queridos asistentes. El Padre, el cual se representa en el patrón, el jefe, la patria, la escuela, la medicina, la religión, la tele, la ciencia, Dios, tele, todo es una patraña. Por eso todo lo que nos sale en la tele te suena tan falso y tan raro, porque dejar de creer en la tele o cuestionarla representa la desconstrucción del Padre. Un tabú es ir en contra del tótem social fundamental que es el Padre, que es el sistema de autoridad establecido desde el Padre y la Madre servidora del Padre, o sea, establecido por el Padre Supremo que es Dios. Obedecer al Padre es el deber más sagrado, ese orden divino establecido por el Padre a través del sistema de autoridad. Por eso a los reyes se les obedecen, porque pueden mandar a los demás, es su derecho divino, porque fueron investidos por el Padre, lo mismo que todas las demás figuras de autoridad, que no pueden ser desconstruidas porque caes en el pecado de la soberbia, de la falta de humildad, que es la lealtad incondicional al Padre, al amo, al que debes amar, al Señor, en quien debes confiar y obedecer y seguir con fe. Fidelidad al Padre. Mas todo lo que sé se lo debo a mi padre y a mi madre, a mis profesores y maestros. Toda mi vida obedeciendo lo establecido, obedeciendo a los demás. ¿Soy entonces una víctima? Cuando dices mi hijo o mi padre, mi madre, mi profesor, etc., originas en tu mente esa falsa relación de identidad y posesión que sirve para crear falsos roles y falsos sentidos y sentimientos de identidad dentro de la conciencia de víctima. La construcción del Padre es el sistema de la vulnerabilidad aprendida de la víctima, para la cual dejar de apoyarte en tu valedor, en quien te sostiene y te hace fuerte y te hace responsable de él, de sus decisiones, sea el Padre o la autoridad siendo testigo de fe, es quedarte sin agarradera alguna, quedar suspendida en la nada, precipitarse en el vacío. Por eso necesitas vivir en tu estado de vulnerabilidad aprendida, sintiéndote víctima. Por eso no puedes dejar de comer varias veces al día, porque la comida representa ese sostén de la madre para poder estar al servicio del Padre. Al tragar, todos se sienten aprobados por el Padre, por el sistema, porque cuando el Padre te castiga, te deja sin comer, y cuando te da de comer, es porque te aprueba. Por eso no pueden hacer nada que el Padre no aprobaría o no les haya enseñado de manera implícita con su propia conducta. Ellos no harían nada que el Padre no haría. Por ejemplo, sembrar árboles frutales en las ciudades,
ni ninguna de las cosas que sean contrarias a las creencias programadas, como las que hemos mencionado. La creencia en el sistema de autoridad y la fidelidad al sistema es la base más fundamental de esta sociedad de humanos vivientes programados, perfectamente programados como consumidores y operadores del sistema, entrenados para sostener la marcha del sistema como autómatas esclavos. Pero el sistema no los obliga por la fuerza a que ellos sean fieles y defensores a muerte del sistema. Simplemente los ha corrompido desde que nacen, incluso desde antes de nacer, entrenándolos para que sean totalmente dependientes del sistema y que sin el sistema se sientan perdidos, inútiles, fracasados, vacíos y miserables. Así de claro es todo. Es que es muy claro, tan claro como el agua de Castaglia. Tan claro como el agua de Castaglia. Bueno, en otro momento me tendrán que explicar dónde están esas aguas. Igual me podría bañar en ellas. Entonces, madre, la comida. Autoridad, el padre. Dos cadenas que esclavizan fuertemente a la humanidad. En la búsqueda constante del amor de la madre y la seguridad del padre. ¡Qué engaño más grande! ¿Y quién es capaz de soltar eso? ¿Quién es capaz de soltarlos? Y díganme, ¿puedo hacer algo por ellos? Si ellos son nuestras madres, nuestros padres, críos o hermanos, o nuestra pareja sentimental, ¿vamos a luchar con eso y a buscar que despierten de su error? No, aceptación es todo. Mas tampoco les vamos a dar por su lado. Diremos la verdad siempre que se tercie y venga al caso decirla, pero sin lucha. Y todo lo demás que ya sabemos los Walking, todo lo que hemos aprendido a través de Emra, que es enfocarnos en nuestro propio proceso constelador Walking, y de esta manera constelamos todo nuestro holograma de realidad, o sea, lo reordenamos cuánticamente para nuestro mayor bien y el de todo nuestro entorno. No compitas con el padre o con la madre o con el hijo en enseñarle conocimientos, y si lo haces, compárteselos como un juego. Enséñale que su alma es su quantum, su pila, y que su pila se le está acabando, que dejar que se acabe la pila es mecánico, pero hacer que la pila se vuelva más potente es dinámico. Enséñale que él es el agente causal de todo cuanto le pasa, porque él crea su realidad de forma dinámica, o sea, que la realidad surge de su voluntad interna más consciente, sin darse cuenta, y que él puede operar su realidad dándose cuenta de sus emociones, emisiones de energía y frecuencia. Ay, de verdad, queridos asistentes, de verdad, me parece imposible de construir esos patrones. Me da vértigo solo de pensarlo. ¿En qué sociedad se han liberado de ellos? ¿Hay algún sitio que se hayan liberado de esos patrones? Mire donde mire, es lo normal y lo adecuado. Honrarás a tu padre y a tu madre por encima de todas las cosas. Eso me lo han repetido una y otra vez, y así lo creo.
Estás en la negación de no querer enterarte en qué mundo te encuentras presa y de saber o indagar el porqué. En Utreya no hay lo que se llama una familia, en el sentido de una patria potestad o pater familias, padre o madre como eje de autoridad, porque no existe propiamente ninguna forma de autoridad. Existe la asistencia cognitiva en las cosas más prácticas de la vida, pero todos son maestros de todos. Nadie se arroga la facultad de ser maestro, aunque existe el tutoriaje, o sea que uno puede adoptar a un niño o adolescente, que se llama pupilo, y hacer con él el rol de asistente, al tiempo que tiene un rol como de padre adoptivo. No lo llamas padre, que significa padrón o patrón en el sentido de jefe o mandamás. Es muy común el tutoriaje. El pupilo sigue viviendo con sus progenitores naturales y con su tutor. Así los niños son educados por algún tutor o tutora, que es una relación de lazos comunes, no sociales ni académicos o escolares, porque allá no hay escuelas, no lo que aquí llamamos escuelas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Por todo esto que dicen ustedes, es por lo que no podemos, ni queremos ser libres. No podemos, no queremos ser libres. Sí, porque no podemos desobedecer a la autoridad, porque sería deconstruir al Padre, que es la fuerza que nos sostiene, en la que nos apoyamos y que se hace responsable de nosotros. Tú no quieres ser realmente libre, solo quieres que el Padre, la autoridad, te permita hacer más cosas, que te dé una mayor licencia o permiso para hacer más cosas, o te imponga menos obligaciones. A eso se reducen tus aspiraciones de libertad, porque liberarte realmente del sistema de control del Padre, que va más allá de la libertad y que sería la soberanía, eso para ti es un tabú inconcebible, el mayor de los pecados, pues te sentirías totalmente perdido fuera de la gracia del Padre. Aún así, después de todo lo revelado, ¿sigues confiando en el sistema como en tu Padre o en tu Dios? Mas, esas son las creencias con las que he crecido, con las que se ha forjado mi personalidad. Son las creencias que yo misma he ido construyendo. ¿O no es así? ¿No es así? Tu sistema cognitivo y de referencias se basa en las creencias. Todas las creencias vienen de tu sistema de autoridad, el sistema Matrix que está detrás de tus creencias y que te ha dado la pauta y metido las incepciones mentales para que creas lo que crees. Y tú vives pensando que crees en lo que crees porque tú, con tu inteligencia, experiencia y racionamiento, construiste tú mismo esas creencias naturales. Pero toda creencia es una programación. Todas las creencias son programaciones y son antinaturales. La programación se basa en que el humano ponga toda su atención afuera de sí mismo para que no tenga tiempo ni interés en mirar su propio ser interior. Es satánica cualquier creencia y es una aberración creer cualquier cosa. No puedes operar tu vida por creencias. El niño sigue al padre, a la madre o al adulto porque les da credibilidad, la cual se basa en la confianza de que son sus protectores. Todo ente o individuo que practique o active la autonomía, ya entrados los 12 y 20 años, tendría que renunciar a todas sus creencias, mejor dicho, despertar
de todas sus creencias, y eso lo hará inevitablemente en la medida en que esté conectado. ¡Qué agobios tengo! Entonces, ¿en qué? ¿En qué? ¿O en quién debo creer? Nada de lo que creo es útil para mi evolución. ¿Y ahora qué hago con todo? Yo, que me consideraba una chica muy despierta, muy evolucionada, y resulta que estoy programada. Un ser verdaderamente despierto no cree en nada, no tiene creencias, porque toda creencia se sostiene en el principio de autoridad, la credibilidad que sobre nosotros tiene cualquier autoridad o sistema de autoridad. Tienes la cognición directa, que es cuando estás conectada con tus armónicos de conciencia, y en el proceso decodificador procognitivo, y así deconstruye gradualmente toda creencia, todas, hasta la última creencia que tengas, porque no hay nada que debas creer, solo porque otro lo dice y sin que lo hayas percibido, probado o confirmado con tu experiencia propia y con tu conciencia eidética perfectamente clara. Los indicios de que algo sea cierto pueden construir suposiciones. Las suposiciones mutan en creencias y las creencias en fe o cerrazón y finalmente en improntas. ¡Una impronta! ¿Y qué es una impronta? Una impronta es una programación en tu ADN biológico y en tu ADN álmico. El ADN es la programación improntada en la memoria de las células, con lo cual viajas de reencarnación en reencarnación y esa impronta no hace más que reforzarse en cada reencarnación, porque el sistema Matrix, donde reencarnas una y otra vez, te ha metido la programación y no hace más que reforzarla cada vez que naces. Es tan fuerte tu impronta que no puedes zafarte, porque estás enmarañada en un estado de inercia casi imposible de romper. Te aferras a tus creencias porque piensas que sin ellas no eres nada, y es todo lo contrario, lo eres todo. ¿Y cómo? ¿Cómo podría romper esa conducta y percepción si resulta que la sigo por inercia programada? ¿Cómo puedo romper esa conducta? Imagínate haber vivido reencarnación tras reencarnación en esa programación predictiva conductivista, con absoluta sumisión al principio de autoridad, sumergida en el consumismo de los sentidos, con cero capacidad de reflexión autónoma y consumiendo perpetuamente la información programa, con tu cabeza llena de estopa, estupidez a full. Todo lo que percibas como fuera de tu programa te provocará disonancia, disociación cognitiva y rechazo rotundo. ¿Qué corrección podrías hacer en este estado de autómata? Ni siquiera concibes la posibilidad de que tu percepción o rituales de conducta sean erróneos. Seguirás ese programa hasta convertirte en polvo espacial, como le ocurre hoy a cientos y miles de millones que obedecen ciegamente, aún sabiendo que están siendo perjudicados. Entonces, si aún te queda un alma y a punto de perderla, ya a punto de expirar la última oportunidad del alma, en complicidad con el equipo de almas o de tus identidades álmicas, es meterte un susto de muerte para choquearte emocionalmente y que se abra un vacío o un cortocircuito,
una pausa reset en tu programación y puedas de pronto cuestionar tu existencia y realidad. Este es el calambrazo del shock insight que como última posibilidad puede aparecer en tu vida para intentar hacerte salir de tu estado absoluto de inercia, de parálisis de la voluntad y de amnesia. ¿Hay conocimiento más útil que este que te devuelve el poder soberano creador? ¿Más yo soy una ciudadana muy responsable que cuida el medio ambiente y lo reciclo todo. Tengo cuatro cubos diferentes y voto al Partido Verde. También son eso creencias impuestas. Tampoco es de mi voluntad. ¿Quieres hacer participación política de verdad como ciudadanos responsables? Pues ya está. Júntense los vecinos y expulsen a los políticos. Desmonten a los partidos políticos. Expulsen al crimen organizado de los políticos y hagan autogestión y organización ciudadana. Cultiven huertos orgánicos colectivos. Quiten todas las banquetas de enfrente de sus casas donde solo se siembran estacionómetros y muerte, y siembren plantitas de verduras y flores. Quiten las tumbas de asfalto y dejen que la vida florezca de nuevo en estos campos de muerte y explotación llamados ciudades. Siembren árboles, reforesten sus ciudades y sus campos, siembren huertos colectivos de comida orgánica, siembren en sus patios, saquen a sus hijos de la escuela para impedir que les sigan causando deterioro y grave daño cognitivo con sus métodos de adoctrinamiento y control mental. Aprendan y enseñen a sus hijos los conocimientos naturales y verdaderamente útiles. Pongan hospitales veterinarios públicos con centro de adopción de animales callejeros y tomen el control de los pozos y plantas de tratamiento y saneamiento del agua para asegurarse que el gobierno o la corporación no los siga envenenando con la fluorización y con metales pesados neurotóxicos en este vital líquido. Construyan un sistema de captación de agua de lluvias con planta potabilizadora, viveros y empresas comunitarias de beneficio humano. Esta es la verdadera participación política. Lo que ustedes llaman participación política, como ir a votar a sus representantes, no es otra cosa que una tara mental, que tiene su justa consecuencia de causa y efecto, entre otras varias cosas que podrían ustedes hacer si nuestra sociedad fuera de seres vivos, en vez de personas o entes muertos que solo viven para alimentar a este mundo de la ficción y del comercio. Y harían esto y mucho más no pidiéndolo o reclamándolo a sus autoridades mediante protestas, marchas y enfrentamientos, sino que lo harían ustedes mismos, gustosamente, asertivamente y con naturalidad, como acciones políticamente pacíficas que no son ilegales y que no pueden ser reprimidas por ninguna autoridad y que por tanto ustedes pueden ejercerlas pacíficamente, en vez de esas tonterías como ir a votar, con lo cual no hacen sino renovar periódicamente el pacto diabólico o contrato masificado de esclavitud que han firmado con el sistema. Despierta ya. El Estado no es tu papi. Tus amos satánicos te han adoctrinado en esa perspectiva infantil de que la corporación propiedad del sistema de control de la corona, corporación a la que tú llamas tu país, es tu papi protector, tu patria, tu papi que te ama, te protege y te cuida como a un nene en lactancia. Es por eso por lo que el Estado te trata con condescendencia, o sea, que no te toma en serio, salvo para burlarse de ti,
sino que te ignora o te trata como solo hace con un incapacitado mental. Por eso te reprime con violencia, porque con los idiotas ni siquiera se discute. Por eso, si acaso, te tontea y te da por tu lado, con ese tono condescendiente, con esa bondad falsamente compasiva, con ese aire de malignidad paternal que se usa con los niños o con los idiotas. Es por eso, por lo que tenemos el curioso fenómeno del estado condescendiente, el estado que finge ser tu papi, o sea, tu patria, porque de hecho tiene sobre ti la patria potestad, o sea, el poder de pater, padre, tiránico y draconiano, porque tiene sobre ti la tutela y representación legal como incapacitado mental que eres. Por eso, no puedes discutir con el puto gobierno, porque no te considera un adulto mayor de edad, ni mentalmente capacitado para tratar de hombre a hombre contigo. Es así de simple. Eres un minus habens. Consentimos que el Estado o la patria nos trate de esta manera abrupta y condescendiente. Nos sometemos a la manipulación de la autoridad porque nos sentimos culpables, porque creemos que hemos nacido en estado de culpa, de pecado, con una deuda inherente que traemos pegada a nosotros desde el nacimiento. Culpa significa deuda. Al sentir culpa, nos sentimos deudores de alguien, así que nos sentimos en deuda con el Estado, con la patria. Nos sometemos al abuso del poder, porque lo sentimos como un castigo justo y necesario, porque creemos merecer dicho castigo a raíz de nuestra culpa inherente, porque nos han convencido de que no valemos nada, que somos unas escorias morales, porque tenemos esa culpa, esa mancha inherente, esa deuda. Nos sentimos víctimas y a la vez merecedores del castigo. Sentimos que debemos ser constantemente reprendidos y castigados por la patria, nuestro Padre, que es necesariamente duro con nosotros, porque solo así entendemos, y porque si nos tratan bien, nos aprovechamos. Estamos convencidos de que la autoridad tiene la mano dura, porque es así como debe ser para poder mantener el orden y la paz. Sentimos que incluso es demasiado suave conforme a lo que merecemos y que si nos trata con la mano de hierro, lo hace en beneficio nuestro, de la misma manera que un buen padre castiga o reprende a un hijo. El idiotismo infantil de las personas no tiene límites. Se sienten y están tan fuertemente pegados a su identidad legal artificial y a la falsa identidad de su mente, desde la cual no conciben seguir otras órdenes, guía o autoridad que no sea la autoridad jerárquica del sistema que ellos obedecen fielmente. Seguir la intuición o el dictado de la ley natural no lo conciben. Necesitan mantenerse tan fuertemente pegados a esa identidad artificial de su mente, que ha suplantado su identidad natural del alma, que es su verdadera identidad o seidad, que no sienten ni conciben sus derechos naturales. Es imposible para una persona, un ente artificial que vive en un mundo artificial, sentir que ella es dueña de manera natural de toda la riqueza natural que le rodea y que tiene el derecho del disfrute libre y gratuito de todo lo que le rodea. Es impensable. Por eso no se plantean internamente una confrontación comparativa entre ley natural y ley artificial, entre derecho natural y derecho artificial, porque ellos viven con una mente artificial en un mundo artificial y lo natural no lo conciben siquiera. Incluso ven la justicia y la total libertad
como una utopía o un extremismo peligroso, porque internamente temen que les dejen demasiado libres, porque a medida que aumenta la libertad o la soberanía, aumenta también la responsabilidad, y precisamente el contrato social de masas consiste en liberarnos por completo de esa responsabilidad sobre nosotros mismos. Y díganme, ¿dónde puedo encontrar una guía? ¿Dónde está la referencia? Porque me siento un poco perdida. Y a la vez, hay tantas cosas que me resuenan en la New Age y también me resuena mucho vuestras enseñanzas. ¿Dónde está la guía? Esta guía es interna y no se recibe a través de la pineal, sino a través del gen binario de sílice que existe al interior de las células madre del corazón, un gen que permanece en estado embrionario, sin desarrollo alguno, intacto desde la primera integración embrionaria o fetal del alma, al reencarnarse en el cuerpo físico, y que a través del cordón limbical o límbico nos conecta directamente con nuestra primera alma, el alma queriabín o querubín. Esta célula gen es binaria porque conecta directamente con nuestra primera alma, que por eso es llamada queriabín o queriática binaria, porque esta primera alma está en código binario y no dual, es decir, que no está contaminada por la confusión de la luz y preserva intacto su registro de patrones de resonancia o de sonido primigenio. Cuando la gente dice algo tan común como me resuena esto o aquello, lo que está diciendo sin saberlo es que está recordando el registro de un patrón de sonido primigenio. O sea, que tiene un breve destello de recordación de ese sonido primario, en donde ciertamente reside el conocimiento esencial, pero que no recuerda con claridad el patrón o el fractal completo de ese punto de verdad con el que resuena. Ni siquiera puede ver dónde está el punto de verdad, por lo que no podría cogerlo con pinzas para poder usarlo como una pieza de puzzle que pueda ser ensamblado a otros fractales, para tener un puzzle más grande. Decir me resuena es decir simplemente siento confusamente que en esto hay un puntito de verdad que no puedo discernir cuál es. En efecto, el que resuena con algo que escucha no está resonando con todo lo que escucha, sino con un puntito o pequeño núcleo de verdad corresonante, el cual está dentro de un discurso lleno de mentiras. O puede ser que ese punto de verdad se encuentre adherido o insertado en una imagen o un símbolo. El espectador ve el símbolo o escucha el discurso y le resuena, pero él no puede ver ese núcleo de verdad y cernirlo o discernirlo del resto del mascarón. Pero tampoco puede ver ni discernir toda la maraña de mentiras en el que el pequeño núcleo de verdad se haya artificialmente adherido o insertado. Es como cuando vemos el telón de fondo, pero no vemos el detalle preciso que lo hace tan especial. Y esto es lo que llamamos en ENRA un inserto holográfico, un pequeño núcleo de verdad corresonante artificialmente adherido a un tejido de mentiras o falsedades. Sí, así se teje el engaño, con pequeños puntos de verdad, surcidos en el telar y distribuidos aquí y allá para que aparezcan en el fondo de la tela, pero sin ser viables al observador de la tela, tan fina que parece inconsútil, porque no se le ven las costuras. De esta manera, el que resuena con estos pequeños puntitos de verdad creerá que toda la tela es algo verdadero. La causa fisiológica
por la cual resuenas con algo, con ese inserto holográfico o partecita de verdad, consiste en que la resonancia viene precisamente del gen binario o célula embrionaria primigenia que se encuentra nucleada dentro de las células madre, tanto las del corazón como las de la médula ósea o el tejido celular más interno de los huesos. La memoria celular o ADN de estas células madre preservan ese registro de memorias, por lo cual, cuando resuenas con algo, no únicamente se te mueve y palpita el corazón, sino todo el esqueleto, que es el centro nervioso del equilibrio y del oído. Es por eso por lo que escuchamos con los huesos, el sonido audible o inaudible externo, porque son los receptores del sonido o vibración, mientras que el sonido interno lo percibimos o escuchamos con la célula binaria del corazón, el tercer oído. Los huesos no perciben la frecuencia de la luz, perciben el sonido, la vibración del sonido, vibración que la conciencia psíquica interpreta o descodifica como resonancia. Por eso, los órganos de la audición dentro de nuestros oídos son pequeños huesecillos que reciben la vibración del sonido externo y la decodifican y recodifican en nuestro cerebro, mientras que el tercer oído o la célula binaria del corazón recibe la vibración del sonido interno que nosotros podemos experimentar fisiológicamente como resonancia. Y ello es porque hay una relación bioeléctrica entre la memoria celular o ADN y las células nerviosas del cerebro. Todo lo que percibimos en nuestro entorno es información epigenética en forma de ondas. Estamos todo el tiempo recibiendo información en forma de pulsos de luz y sonido interno y externos que en sinergia con la memoria celular o ADN crean un patrón de información que llega a los circuitos cerebrales. La tecnología de las barreras de frecuencia electromagnética con la que operan y encapsulan esta matrix impide que esos pulsos de luz y sonido lleguen de forma ordenada u organizada a nuestras células y circuitos neuronales, siendo esta la causa de muchas o la mayoría de las enfermedades físicas y mentales. ¿Por qué? ¿Por qué algunos? Que parece que en realidad son poquísimos, resuenan realmente a ese nivel tan profundo, mientras que la inmensa mayoría no resuena para nada, o resuenan con los engaños repetitivos de esa nueva era, o de cualquier otra época. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Esa minoría que dices, tenemos algo llamado designio, el contrato esencial, el contrato supremo que suscribimos antes de venir a esta creación ilusoria experimental. Ese contrato de no perdernos en los abismos de la ilusión y de mantener la conexión con la conciencia binaria para regresar a la esencia primigenia. Regresar al reinado de las esencias, de las mónadas esenciales, siendo aquí semillas dispuestas a corresonar y a activar el walking o proceso de reintegración mediante el poder de la intención a ese nivel de designio.
Todo otro falso contrato que hayamos contraído con quien sea se cancela ante este primer contrato del regreso al origen primigenio. Y volviendo a la comida, caros asistentes, que a mí ese tema me interesa mucho, porque a mí me han dicho que tengo que hacer 5 comidas al día. Bueno, 5 no hago 3. Y algún aperitivito, algún dulcecito, cuando me entra así un poco de mareo, cuando estoy un poquito estresada, necesito comer un poco de dulce. Entonces, volviendo a la comida y su relación con la madre. Entonces, cuando tengo hambre o necesidad de comer, ¿es debido a una carencia de mi madre? ¿O es un reclamo del amor materno? Entonces, cuando tengo hambre, ¿realmente lo que tengo es necesidad de amor? Sí, cierto. Necesito amor. Y mucho amor. Me encanta amor. Que me quieran y querer. Por eso como tanto chocolate. ¡Qué rico! Se come por apetito, no por hambre. Es lo que hace todo mundo y por eso se la pasan tragando todo el día. Se come porque se cree que si uno no come se va a morir. Una creencia de las más fuertes arraigadas, unido a la búsqueda de ese amor materno que hemos relacionado con la comida, ya que ella es la dadora de alimentos en nuestros primeros años. Comer por apetito es un caparazón, o sea, es un refugio afectivo que les brinda una sensación de protección y falsa seguridad. La comida les regresa al pezón y néctar de la madre, al momento aquel de bebés en que podían sentirse cuidados y cálidamente protegidos. Cuanto más miedo sienten, cuanta más ansiedad, más necesitan de este caparazón que es la comida, porque no comen por una verdadera necesidad fisiológica, sino por miedo y ansiedad. Cuando desapareces por completo el miedo y la ansiedad, desaparece el apetito y surge esa sensación del hambre, que se manifiesta también en forma de apetencia, pero no como esa apetencia insaciable de la ansiedad. Bueno, ¿me están dejando sin ninguna creencia? Entonces, ser madre o ser hija no es parte de mi identidad, porque yo algún día seré madre y también tendré hijos. Entonces, ¿qué es eso? ¿No es parte de mi identidad? Madre no es de identidad. Hija no es de identidad. Es de situacionalidad latente. Un soberano practicante del lenguaje de poder no diría, soy una madre, sino, mi situación como madre, por ejemplo. Ser y estar no son sinónimos en el lenguaje de poder. Hay que discernirlos y separarlos. Si yo pienso que soy un hijo, creeré que mi rol es actuar como se esperaría que lo hiciera un hijo. ¿Y yo soy un hijo? No soy un hijo ni una madre, como tampoco soy ningún rol que se me haya asignado. Yo soy un ser soberano, libre de roles. Eres un auxiliar, un facilitador. No existen los roles. Esos nos los han sido programados por la impronta cognitiva falsa. De rol para con tu hijo no se diferencia del que tienes para con otro cualquiera, para contigo misma. Pronombres de propiedad como mi, mío, suyo, etc. nos llevan a identificarnos con nuestras posesiones o relaciones como si nosotros fuéramos ellas. ¿Ves la trampa? Tu hijo, mi hijo, denota al propio tiempo posesión e identidad,
ya que estás diciendo que es tuyo y al mismo tiempo que tu hijo eres tú. Se nos negó un pronombre de reemplazo para deshacer esta doble asociación ligada al pronombre tú. No fue para que sintieras bonito cuando dices mi hijo o mi padre, mi madre, etc., sino para originar en tu mente esa falsa relación de identidad y posesión que sirve para crear falsos roles y falsos sentidos y sentimientos de identidad dentro de la conciencia de víctima. Así que en el lenguaje cognosfónico de poder no usamos el tú como sinónimo de pronombre de posesión o propiedad o con sentido metonímico, o sea, para indicar posesión o identidad con otro que no eres tú, sino exclusivamente para auto-identificarte tú misma, como cuando dices tuyo, tu ser, tu identidad o tu alma. Para cualquier otro designativo de pronombre posesivo o relacional usamos el te, el me, su, etc., el cual tiene valor de relación específica y no un valor identitario, lo que aplicado a cualquier pronombre de relación sería, por ejemplo, mi hijo, mi comida, mi teléfono, mi auto, mi dinero. ¿Ves por dónde va la cosa? Ya veo por dónde van las cosas. Y también veo que me queda un largo sendero de desprogramación y corrección continua. Más les doy las gratis. Me siento con menos peso, más liberada. Ya estoy pillando ¿de qué va todo esto? Por cierto, dile a tu mater que tu hija no es tu hija. No le perteneces. Tú eres un otro. Eres tu propio ser. Y ese otro al final habrá de encontrar su propio camino o andén. Porque al final estamos solos ante la muerte. Y si ese otro actúa como víctima y siente que yo le debo algo, o actúa como si yo fuera su deudor y está pidiendo demasiada atención, mejor no dársela. ¿Para qué se recapacite y busque más a fondo en su ser interno? Esto no es ignorar al otro. Al no caer en el juego de la víctima victimizadora, es como permites que ese otro se capacite a sí mismo. Capacitar igual a capita, igual a cabeza. Ser su propia cabeza, su propio entendimiento. Si madre e hijo son almas gemelas, la forma que tienes de ayudar realmente a tu hijo es restaurando tu impronta álmica original o impronta bardo. Bueno, tengo una última pregunta. De momento, porque me voy a ver todos los vídeos de Enra. Es lo único que voy a hacer a partir de ahora. Voy a dejar las series de Netflix y las películas y irme por ahí a tomar pastelito y me voy a dedicar a ver y a escribir y a tomar nota. Más una última pregunta, caros asistentes. ¿Es energéticamente correcto sentir miedo de que mi madre sufra o de que yo lo haga mal como hija? Porque a veces tengo unos sentimientos extraños que la verdad es que no sé colocarlos. No sé dónde colocarlos. Gracias por todas sus respuestas, caros asistentes. ¿Sufres por amor?
entonces lo que sientes no es amor, sino adicción al vínculo traumático. Uno no se equivoca como madre o como hija, se equivoca como humano, se equivoca como ser falente experimentador, y si falla, se perdona esa falencia y sigue adelante, no se retuerce en la picota de la culpa. Tú no estás al servicio de nada ni de nadie, no tienes ningún rol, no tienes deuda con nadie, ni nadie la tiene contigo. Si crees que tu rol es hacer tal o cual cosa, estás luchando, movida por el miedo. Y si luchas y tienes miedo, la constelación no puede fluir ni moverse. Se queda estancada en su vórtice dando vueltas. La constelación solo acontece cuando tú renuncias por completo al miedo y te atreves a experimentar con tu poder soberano. El soberano tiene autonomía mental y volitiva. No se cuestiona si lo que hace estará bien o mal, pues tiene la certeza de estar haciendo lo correcto para ser energéticamente viable. No actúa en función de bueno o malo, sino de la funcionalidad energética. En eso se basa su sentido de búsqueda interna y la paz que le proporciona su entendimiento causal. ¿En qué se diferencia tu miedo de que tu hijo se alimente mal al miedo de la madre de que su hijo no estudie, al miedo de una madre que hará todo para sacar adelante a su hijo, para que estudie y haga una carrera, para que tenga éxito en la vida, para que se logre el chaval o tenga un porvenir exitoso? O sea, para que quede bien instalado dentro del laberinto concéntrico toroidal Fibonacci que es esta Matrix. O sea, bien colocado en la cosecha de almas. ¿Entiendes ya por qué no podemos ni queremos ser libres? Porque se requiere de la virtud suprema de la asertividad. Tú decides seguir o salir de la prisión. Benditudes.